porque te crees perdida, porque alguien te ha dejado herida en este mar donde el corazón no sabe navegar. Por eso te vine a cantar que no se va a acabar la vida, aunque hoy parece, con el tiempo ese dolor desaparece. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Soy Mercedes Ayala Machado y hoy sábado 11 de noviembre estoy lista para dar inicio a Yo Decido. Quiero comentarles que el día de hoy mi equipo de producción y yo hemos preparado un programa sumamente especial para mí. Debido a todo lo que he tenido que vivir todos estos días después de atreverme a romper el silencio y de denunciar que he sido víctima de maltrato físico y psicológico. Por tal motivo, junto a mi productora, vimos importante dedicar este programa a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia o que son víctimas de violencia y no se atreven a hablar. Con este programa nosotros queremos motivarlas a que pierdan el miedo, que rompan el silencio. A pesar de todo el torbellino de emociones que estoy sintiendo en estos momentos, quiero decirles que estoy firme y más fuerte que nunca. Para este programa estoy contando con la presencia valiosísima de 4 experimentados profesionales. Como primer punto hablaremos con el doctor Carlos Arcaya. Él es el coordinador territorial Piura del Programa Nacional Aurora y con él conversaremos sobre la función que cumple el Centro de Emergencia Mujer. Por otra parte, conversaremos también con una experimentada psicóloga, Edith Inga. Con ella conversaremos sobre qué es lo que puede pasar por la mente de una mujer que es víctima de violencia y no se atreve a hablar. También veremos la parte legal con el abogado Sensín Calderón. Con él conversaremos sobre la ley que protege a la mujer que es víctima de violencia. Y por último, hablaremos con la periodista Amanda Mesa. Ella, además de ser periodista, es especialista en periodismo con enfoque de género y diversidad. Como verán, este programa es sumamente valioso. Estoy convencida que va a ser de su agrado. Espero que también se cumpla con el objetivo para poder concientizarlas a todas ustedes, mujeres que me están viendo en... Muy buenas tardes, estimados televidentes. Esta tarde contamos con la visita del doctor Carlos Arcaya. Él es el coordinador territorial Piura del Programa Nacional Aurora. Y con él conversaremos sobre la labor y el acompañamiento del Centro de Emergencia Mujer para las mujeres víctimas de violencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, agradezco la invitación y aquí muy gustoso de poder responder las preguntas que me puedan hacer. Muchas gracias. Empezamos. ¿Cuál es el rol que cumple el Centro de Emergencia Mujer ante la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? Bueno, para empezar, el Programa Nacional Aurora es una dependencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y tiene a su cargo los centros de emergencia mujer. En la región Piura tenemos nosotros 19 centros de emergencia mujer funcionando, tenemos 10 con convenios con municipalidades y tenemos 10 en funcionamiento en las comisarías de Piura, en toda la región, y 9 en convenio con municipalidades y tenemos además 1 con establecimiento de salud. Estamos próximos también a abrir uno en Máncora, ¿no? ¿Cuál es la función específicamente de los centros de emergencia mujer? En realidad, un centro de emergencia mujer está conformado por un equipo multidisciplinario. Digo que está conforma un abogado o abogada, psicólogo, psicóloga, trabajadoras sociales y una persona encargada de la atención de los casos, ¿no? Que es la primera de contacto que tiene el usuario o la víctima con la oficina del centro de emergencia mujer, porque es la que se encarga de recepcionar los datos generales y luego derivarlo al equipo multidisciplinario. Ok.
¿Qué es lo que hace el Centro de Emergencia Mujer cuando recibe una llamada de emergencia? La llamada de emergencia puede provenir de la línea 100, que es también parte de uno de los servicios que brinda el Programa Nacional Aurora del Ministerio. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana funciona esta línea 100 y puede también provenir de llamadas directamente de vecinos quienes tienen de repente el teléfono del coordinador o de la oficina específica de un centro de emergencia mujer. Y cuando nosotros tomamos conocimiento, sea cual haya sido la forma de derivación del caso, nosotros inmediatamente acudimos de oficio al lugar donde se nos ha reportado la posible o la presunta hecho de violencia hacia la mujer o hacia un integrante del grupo familiar. Eso quiere decir que no es necesario que la persona que está siendo violentada, que sufre violencia, llame, sino también puede intervenir un tercero y tiene igual valor. Sí, definitivamente. Es más, no debemos esperar que sea la misma víctima la que vaya a denunciar. Creo que esa es una cuestión de ser solidarios, de ser empáticos, y si conocemos nosotros de un caso de violencia, podemos denunciar. Yo entiendo que hay muchas personas que a veces no quieren denunciar por cuando quieren evitar el problema de poder involucrarse y poder de repente pensar que les pueden recibir amenazas o algún tipo de represalia. Tiene la línea 100, que lo mencioné hace un rato, de manera anónima puede inclusive hacer su llamada, dar los datos precisos del presunto hecho de violencia que nosotros apersonamos. No esperemos que la misma víctima lo haga. A veces ella está limitada de poder ni siquiera salir a poner su denuncia a algún establecimiento policía, una dependencia policial o un centro de emergencia mujer. Ahora, una vez que ustedes toman conocimiento, ya sea por la línea 100 o ya sea porque la víctima se arma de valor y se acerca a una comisaría a colocar su denuncia, ustedes como Centro de Emergencia Mujer realizan un acompañamiento constante desde el primer contacto que la víctima tiene con ustedes, con la denuncia, y también brindan un asesoramiento legal gratuito. Sí, es cierto. El Centro de Emergencia Mujer es un servicio del Estado, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y por ende su servicio es totalmente gratuito. Al momento que nosotros tomamos contacto con el caso, asumimos la defensa, es decir, el patrocinio legal desde el inicio, el momento de la denuncia, hasta el momento que se expide la sentencia final. A nivel psicológico se hace la contención emocional, se hace la evaluación psicológica, se emite el informe y se hace el seguimiento psicológico durante todo el proceso judicial. Y en el área social se hace la atención social, se hace la averiguación y identificación de soporte de redes, de soporte familiar, o si hay la posibilidad, si hay mucho riesgo, el área social es la encargada de proponer la posibilidad de ingresar a un hogar refugio a la víctima, ¿no? Para tenerle salvaguarda. Ok, ahora usted ha mencionado sobre la elaboración de informes psicológico y social. ¿Cuál es el manual o guía o protocolo por el cual se rige el Centro de Emergencia Mujer? Sí, nosotros como en todos los centros de emergencia mujer dentro del Programa Nacional Aurora, efectivamente nosotros nos regimos por un protocolo de atención. Este protocolo de atención es como nuestra constitución. Todos los trabajadores, todos los profesionales que forman parte del Centro de Emergencia Mujer conocen este protocolo. ¿Con qué finalidad? Para que la atención sea realmente homogénea en todos los lugares, se obtenga toda esa ruta de atención que hay dentro del Centro de Emergencia Mujer y se dé por ende la atención que corresponde con la celeridad que amerita un caso de violencia. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de violencia? ¿Cuáles son los casos que ustedes han atendido con frecuencia? La ley precisa reconoce cuatro tipos de violencia, ¿no? Que son la psicológica, la física, la patrimonial y la sexual. De todas ellas, digamos en un orden estadísticamente hablando, los que más casos se reportan son de violencia psicológica. Le sigue la violencia física, luego la violencia sexual, finalmente la violencia patrimonial. Digamos que la violencia psicológica
registra siempre un mayor índice porque en cualquiera de los demás tipos que se den de violencia siempre va a generar una afectación emocional. Entonces siempre hay una denuncia, o es directamente psicológica, o si es física o si es sexual, genera una afectación psicológica y también se practica una evaluación y a veces van en un curso física y psicológica o sexual y psicológica. Ok, algo muy importante en lo que me gustaría que usted haga énfasis es qué sucede si una víctima ha sido violentada, ha sido maltratada por mucho tiempo, pero no se atrevió en esa época a denunciar ese maltrato. Deja que pasen los años porque por X motivos normaliza la violencia. ¿Qué pasa cuando después de un tiempo ella se atreve a hablar y a denunciar? ¿La denuncia sigue teniendo validez? Sí, porque estamos hablando que el caso es el que recién se estaría reportando, o sea, la denuncia no es la que está, digamos, congelada, sino que se animó, como manifiesta, después de un tiempo, se armó de valor la persona y acudió a un lugar a denunciar. Tiene que de todas maneras pasar por todo ese circuito de atención, tiene que pasar por una evaluación psicológica, tiene que pasar, si es que hay maltrato físico, por la evaluación física, conocimiento médico legal. ¿Por qué? Porque como todo proceso judicial necesita siempre la evidencia. Necesitamos siempre de la prueba que va a respaldar la denuncia o la protección que se tiene, ¿no? Entonces, bajo esa mirada, no interesa el momento que denuncie si la violencia está latente, está vigente, simplemente se animó recién a denunciar, es válido totalmente. Va a ser difícil si después de, digamos, 5 años denunció, pero ya no hay violencia, digamos, el agresor se fue de la casa o se separaron, ella vive sola y recién pretende ahora denunciar. Lógico, cuando se haga la evaluación psicológica no va a figurar esa afectación en el momento y va a generar dificultad en poder demostrar que hay violencia, que aparentemente no la habría. Pero si la violencia sigue latente, pero soportó 10, 15 o más años, y recién se anima a denunciarlo ahora, va a estar latente, va a estar vigente ese acto de violencia y eso no interesa. Es más, deberíamos estar pensando que más bien esa es una de las razones por las cuales a veces el índice de violencia en una región incrementa, porque precisamente lo que usted me refiere ocurre. Hay mucha gente que después de un tiempo se entera que puede denunciar, se anima a denunciar, se informa correctamente y lo hace. Y eso es lo que genera que incremente el índice de violencia, y no es porque precisamente hay más violencia en la ciudad, sino que se han animado muchas personas que han sufrido constantemente de violencia y no lo han hecho jamás. Y se están animando ahora. ¿Y esto por qué? Porque también desde el Estado y desde el Ministerio de la Mujer se viene haciendo una labor de prevención. Y al hacer la labor de prevención nosotros tratamos de llegar a esos lugares en donde sabemos que puede haber violencia y tratamos de concientizar a las personas para que acudan a poner su denuncia. Doctor Carlos Arcaya, ¿podría de manera muy breve dirigirse al público que nos está escuchando, sobre todo a las mujeres, y emitirles un mensaje? Sí, claro. Definitivamente la problemática de la violencia no es de una sola persona. Necesitamos siempre estar apoyados, respaldarnos en algo. Si nosotros conocemos de un caso de violencia, no dudemos en ayudar a esa persona y denunciar. Tenemos la línea 100, cogemos el teléfono y llamamos gratuitamente cualquier hora del día, cualquier día, y podemos dar un apoyo a aquella persona y de repente en ese momento podemos estar salvando una vida. Y si somos víctimas, no dudemos, vayamos a denunciar una comisaría, un centro de emergencia mujer. Puedes atender, puedes lograr que este caso de violencia termine y evitemos que nuestros descendientes puedan seguir sufriendo violencia. Es tarea de todos, definitivamente. No callemos, involucrémonos un poco más y veamos que el problema de alguien también es nuestro problema. Más aún ahora, estamos próximos en este mes para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, el 25 de noviembre. Creo yo que cada año, en esta fecha, todos debemos tomar más conciencia
que debemos combatir y hacer frente a la violencia. Exactamente, es importante que no nos quedemos calladas, mujeres. Tenemos que unirnos entre todos y alzar nuestra voz. Si alguien nos lastima, denunciémoslo. Es importante para salvar nuestras vidas. Le agradezco al doctor Carlos Arcaya por haber venido esta tarde a Yo Decido y por habernos informado sobre este tema tan importante que es la existencia de los centros de emergencia mujer y todo el rol y acompañamiento que realizan hacia la mujer violentada, maltratada, física o psicológicamente. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con la psicóloga Edith Inga. No se mueva de sus asientos. ¿Sabías que el cáncer es la primera causa de muerte en el país? 9 de cada 10 mujeres que viven con VIH lo adquirieron a través de su pareja. Según el Ministerio de Salud, el 17% de casos atendidos por depresión corresponden a niños y el 75% a mujeres. Con prevención podemos salvar tu vida. Soy Mercedes Ayala y les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado Yo Decido. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido, el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Estamos de regreso con más en Yo Decido. En esta ocasión contamos con la visita de la psicóloga Edith Inga. Con ella hablaremos sobre un importante tema, que es por qué las mujeres callan ante un maltrato, una violencia. Psicóloga Edith, gracias por haber venido a Yo Decido. ¿Qué tal, periodista Mercedes? Muy buenas tardes televidentes. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y estoy presta a responder cualquier tipo de inquietud que se presente. Bien, empezamos. ¿Por qué sucede que las víctimas de violencia normalizan el maltrato físico y psicológico? ¿Qué pasa por la mente de una mujer maltratada? Básicamente las víctimas normalizan este tipo de tratos porque, dado de una forma cultural y de una manera social, así como estamos normalizando lo que viene a ser hoy en día los secuestros, lo que viene a ser de hoy en día los robos, también estamos normalizando la violencia. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo constantemente un ciclo de violencia. En este caso, dentro de la tasa de varones y de mujeres, que ambos son agredidos, que viene a ser una violencia de género, el género más afectado estadísticamente vienen a ser las mujeres. Entonces, ¿por qué lo normalizan? ¿Por qué? Porque las personas de repente vienen de ese patrón repetitivo y esto también hace que se vuelva una codependencia de la otra persona, porque quizá piensan
que pues no va a haber otra persona más que las quiera, o que por determinada cosa no las van a volver a querer, o no van a encontrar una persona con las características o la forma como esta persona las trataba, y piensan, confunden que este maltrato es como para, te corrijo porque te quiero. Bien, ¿y qué dice la psicología sobre la violencia contra la mujer? Básicamente la psicología trabaja de manera individual. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la sociedad ya normalizó esta situación, pero depende de uno. Si yo mismo acepto que me van a maltratar y que eso lo están haciendo por mi bien y que porque me quiere me van a tratar de esa manera, entonces ahí es donde ingresa el psicólogo a trabajar de manera individual con cada víctima para que cambie ese errado pensamiento y se llene de valor, tome el valor de que eso no es sano. No es sano para su vida, no es sano para su salud mental ni para su salud física. Es por ello que hoy en día también vemos muchos feminicidios. Correcto. Y ahora, ¿a qué se refiere el hecho de decir que existe el síndrome de la mujer maltratada? Básicamente el síndrome de la mujer maltratada vienen a ser el conjunto de signos y síntomas a los cuales han estado sometidos este tipo de mujeres que padecen, han padecido o siguen padeciendo lo que viene a ser el maltrato, el abuso por parte de su agresor, dado que el perfil de este agresor es intimidar a su víctima, hacerle creer que él tiene la razón, con la finalidad de que la víctima haga lo que él quiere, lo que él decide. Y básicamente las mujeres callan por distintas razones. Dos principales de ellos es el temor y la vergüenza. Ok. ¿Y cómo subir la autoestima de una mujer maltratada? Porque el maltrato también cala en la mente y en la autoestima de la víctima. Si hablamos en términos psicológicos, definitivamente todo tipo de violencia va a dejar por el piso la autoestima de esta persona, se va a dejar influenciar. ¿Cómo trabajamos para que la persona se empodere? Básicamente tenemos que apuntar a lo que viene a ser su autoestima. Que ella misma se convenza, entienda de que no es sano para uno mismo como mujer estar viviendo bajo un ciclo de violencia. Si de repente fuimos criados con un patrón repetitivo de papá, mamá, abuelos, tíos, hemos visto un patrón repetido de violencia, entonces lo que tenemos que hacer es romper, porque una mujer básicamente sabe qué es lo que debe de aceptar. Yo como mujer que me valoro, sé lo que debo de aceptar, hasta dónde debo de soportar y hasta dónde es sano para mí. Correcto. ¿Y qué características psicológicas presenta una víctima de violencia de género? Básicamente lo que viene a ser la baja autoestima, la codependencia. Piensan que no va a haber otra persona igual a la que ya tuvieron, que no los van a querer. Eso básicamente cala autoestima. Y por otro lado, ¿cómo es el perfil de un maltratador? El maltratador viene a ser una persona manipuladora. Le hace creer a la víctima que él tiene la razón. Es una persona de que siempre, constantemente va a buscar destruir, va a calar en lo que viene a ser la destrucción completa de la autoestima, que esta víctima se vuelva completamente codependiente de él. Claro, y ahí es donde viene a influir también el hecho de que la persona que es maltratada llega a sentirse culpable. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el victimario se hace la víctima. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que sucede en muchos casos, digámoslo así, en casos que quizá tenemos cercanos, pero como repito, por tema de vergüenza, por tema de miedo. Miedo porque te amenazan que te va a hacer algo, le va a hacer algo a la familia o a X persona. Por vergüenza, ¿a qué dirá la sociedad? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán mis amigos? Y simplemente callo hasta que, porque de repente llegó y no encontró la comida servida, uy no, te pegó. O llegó borracho, te pegó. O porque la camisa tiene una arruga, el pantalón tiene una arruga y te pegó. ¿Y qué es lo que tienden las mujeres con baja autoestima? A decir, no, es que fue mi culpa. Sí, fue mi culpa, yo no lo hice, no lo atendí como debía. Cuando no es así. Verdaderamente una persona tiene que valorarse, saber qué es lo que debe de recibir. Si yo como mujer estoy bien cimentada en mis valores, en mi amor propio, yo no voy a recibir menos de lo que yo merezco. Justo a eso iba, psicóloga. ¿Qué mensaje le daría usted a la mujer que nos está viendo ahorita,
a la televidente que nos está escuchando? Básicamente de que no se queden callados. La tasa de feminicidio de hoy en día es muy alta. Si tú no hablas a tiempo, puedes terminar en un cajón. Ni tu familia, ni tú lo merecen. Tienes ahorita habilitada la línea 100, que es totalmente gratuita para que tú puedas acudir y denunciar inmediatamente que se haga efectivo este tipo de restricción, este tipo de protección hacia tu persona. No permitas, porque nadie tiene derecho a maltratarte, ni físicamente, ni psicológicamente, ni de ningún tipo de índole, porque cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestros derechos. Totalmente de acuerdo con usted, psicóloga. Le agradezco que haya venido esta tarde. Yo decido, sus palabras han sido realmente importantes y creo que las televidentes que nos están siguiendo en este momento están agradeciendo esta entrevista y las palabras que usted ha dado. No, ha sido con todo el gusto. Más bien, como les repito, no se queden calladas. Este silencio se tiene que romper. De acuerdo con usted. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más en Yo Decido. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido, el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Regresamos con más en Yo Decido. Tenemos la visita del abogado Sunsin Calderón. Con él hablaremos sobre la ley que protege a las víctimas de violencia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bien, ¿qué nos dice la ley 3036-4? Es la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar contra la mujer como tal e integrantes del grupo familiar. Son una serie de normativas que se han establecido a través de su promulgación para poder de alguna u otra forma prevenir todo acto que menoscabe la dignidad de la mujer. ¿Existen otras leyes además de esta que estén a favor de la mujer? Sí, la misma Constitución con respecto a la situación de la no discriminación, algunos reglamentos que dan el Ministerio de la Mujer, Población Vulnerable, ¿no? Son cuestiones que han permitido justamente el nacimiento de esta ley, la 30.005. Ok, es importante saber qué tipo de violencia considera la ley. Son cuatro tipos esenciales, ¿no? El primero viene a ser la que conocemos, la violencia física. Conocemos lo que es violencia física, agresiones físicas, lesiones en distintas de sus categorías, leves, graves, incluso en algún momento puede ocasionar la muerte, lo que conocemos como feminicidio, ¿no?
La segunda viene a ser una denominada violencia sexual, que es lo que se requiere como actos de connotación sexual, delitos contra la libertad sexual, contra la dignidad sexual, ¿no? Que afectan tanto a personas de sexo femenino como masculino, dependiendo de la edad, ¿no? La violencia psicológica, que es muy conocida por nosotros, que son aquellos maltratos verbales, palabras denigrantes, que afectan en este caso la dignidad de la mujer como tal, o los mismos integrantes del grupo familiar, porque la ley también establece integrantes del grupo familiar, y la violencia patrimonial. ¿A qué refiere la violencia patrimonial? Que no es muy usada, pero que sin embargo el Ministerio Público, a través de sus fiscalías especializadas, muchas veces tratan de impulsar, que es el sometimiento hacia que la persona agresora causa una dependencia económica a la víctima, no en lo referente a disponer de su sueldo, de sus cosas, bienes materiales. Ellos son los 4 tipos de violencia que conocemos. Ok, ¿cuál es el papel que cumplen los fiscales en las denuncias por violencia familiar? El Ministerio Público, a través de sus representantes, que son fiscales provinciales, fiscales adjuntos, tienen fiscalías especializadas en delitos contra la mujer, en delitos contra violencia contra la mujer y integrantes del grupo familiar. Fueron creadas aproximadamente, si no me equivoco, hace unos 4 años, un poco más, y son digamos, es un grupo debidamente estructurado, en donde el fiscal tiene a personas que sirven las ciencias auxiliares, que se conocen como ciencias auxiliares, o como son la medicina legal, el área de psicología, ¿no? Todo eso pertenece al área de medicina legal, y ellos ayudan conjuntamente con el trabajo que realiza el fiscal, que es el trabajo de investigación. El fiscal se encarga de investigar, se encarga de imponer medidas coercitivas, llámese comparecencia con restricciones, llámese prisión preventiva en los casos de mayor gravedad, o de reiteranza, ¿no? Cuando ya es una conducta reiterativa por parte del agresor. Y son los que se encargan de ver de que toda la investigación llegue al punto cumbre de toda etapa en un proceso penal, al juicio, donde esperan obtener siempre una condena, una sentencia condenatoria, ¿no? En este caso debemos advertir que todos aquellos delitos que tengan que ver en este rubro de violencia familiar, intrafamiliar o de género, siempre son penas efectivas, porque así lo normó el Código Penal, fue legislado así. Y ese es el trabajo importante que realizan los fiscales. Ok, cuando una víctima de violencia hace su denuncia, ¿no? Se arma de valor y denuncia al agresor, siempre le da, o ella solicita, o él solicita medidas de protección. Cuando hablamos de medidas de protección, quizás uno se imagina tener un policía a la puerta de tu casa. ¿Qué es lo que se refiere realmente en medidas de protección? ¿Qué es lo que otorgan a las víctimas de violencia? Sería excelente, ¿no?, de que las víctimas de violencia familiar, porque siempre hay un grado reiterativo en que el agresor llega en estado de ebriedad a tocar la puerta y en este caso a solicitar, ver, ¿no?, para hablar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no es que tenga que haber un policía a las 24 horas. Debería ser lo ideal. Simplemente no tenemos el presupuesto a nivel por parte del gobierno para determinar que en cada hogar donde hay una víctima de violencia familiar o violencia de género pueda ser custodiada por un policía para ejecutar medidas de protección. Las medidas de protección se ejecutan sí por la Policía Nacional, pero es una comunicación, una notificación que se realiza al agresor, diciendo: tú tienes medidas de protección que ha dictado el juzgado y por lo tanto tienes que cumplirlas. Si no las cumples, nosotros ya sabes que hay un mandato de desobediencia a la autoridad y podemos detenerte 24 horas, siempre y cuando la víctima, la parte agraviada, señale que él está incumpliendo las medidas. Dentro de las diferentes medidas puede estar, si las dos personas viven en el mismo hogar, el alejamiento del hogar, no acercamiento a una distancia determinada en metros, puede ser 50, 100, 150, 300 metros, lo determina pues dependiendo de los factores de riesgo,
¿no? No comunicación a través de correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas, videollamadas, que conocemos, ¿no? Que ese es el tipo de comunicación que se utiliza hoy, ¿no? Y obviamente que el agresor reciba terapia psicológica como una medida de protección. Esas son a grandes rasgos las que nosotros podemos percibir siempre en las resoluciones en donde dictan medidas de protección. Pero también quiero aclarar algo. El hecho de que no se emitan medidas de protección no significa que no hay una víctima, porque eso no lo determina el juzgado de familia, sino que lo va a determinar la fiscalía a través de los medios de prueba que se puedan recabar o elementos de convicción, como lo llaman por parte del Código Procesal Penal, que se puedan recabar para llegar, como le dije, a la cumbre del proceso, es decir, al juicio oral, donde se va a determinar ya la responsabilidad. Que no dicten medidas de protección a favor de una víctima no significa que el señor es inocente, significa que no hay factores de riesgo. Y si el juez determina que no hay factores de riesgo, incluso esa resolución puede ser, hoy se puede interponer un recurso de apelación, recurso impugnativo de apelación ante la sala competente, sala civil competente, con la finalidad de poder revertir o revocar, en un mejor término, la decisión del juez de primera instancia. Ok, ¿y cuál es el procedimiento legal que se tiene ante una denuncia de violencia? Nuestra norma lo ha hecho lo más sencillo posible y agradecemos a eso por los legisladores. La denuncia puede ser interpuesta por la misma agraviada, por un tercero, en el caso de que llega a un centro de salud por los funcionarios del centro de salud, o si llega a una clínica particular por los funcionarios, por los trabajadores de la clínica, el médico tratante. Puede ser también interpuesto por la misma Defensoría del Pueblo, ¿no? La DEMUNA. Siendo así, el procedimiento es sencillo. Uno pone la denuncia ya sea de manera escrita o verbal. Y una vez que se pone esa denuncia, la manera oral es a través de un acta. Se va a solicitar a la persona agraviada que pase una ficha que se llama ficha de valoración de riesgo, en donde van a determinar a través de unas preguntas sencillas un puntaje donde se indica cuál es tu riesgo. Puede ser leve, moderado, severo o muy severo. A través de eso, posteriormente se le va a indicar, si es que ha sido agredida físicamente, se le va a indicar que pasa reconocimiento médico legal para determinar a cuánto ascienden la incapacidad médico legal, ¿no? Es decir, tenemos que poner las lesiones leves, graves o como que causar la muerte a la víctima, que en su caso de violencia contra la mujer. Luego de ello, si es psicológico, le van a hacer pasar a través del SENA también una evaluación psicológica para determinar si tiene el grado de afectación cognitiva, conductual, ¿no? O emocional. Estos tres constituyen que hay una persona que es víctima de violencia familiar. Y luego de ello ya se pasa al juzgado de familia competente, y el juzgado de familia puede emitir o no emitir medidas de protección. Pero como ya le indiqué, el hecho de que no emitan medidas de protección no significa que no hay víctima, sino que eso es a través de los distintos factores de riesgo. Quizá los factores de riesgo desaparecieron en ese momento y no es necesaria una medida de protección por la lejanía del agresor, quizá porque dejaron de convivir, ¿no? Pero todo ello ya se dilucida la responsabilidad penal, es decir, hallar culpable a una persona agresora en actos de violencia familiar, se configura ya en la etapa que el Ministerio Público le llama investigación preliminar, investigación preparatoria si hubiera, o en la etapa de acusación, que pasamos a la etapa intermedia, donde se determinan pruebas del Ministerio Público, pruebas de la defensa, pruebas del actor civil, es decir, la víctima se constituye en actor civil, y posteriormente, como dije, la etapa cumbre de todo este estadio, es el juicio oral, donde un juez imparcial va a determinar si de alguna otra forma acepta la tesis de la Fiscalía o acepta la tesis de la defensa, ¿no? Y todo ello ya se configura a través de distintas audiencias que se determinan en un juzgado llamado unipersonal. Ok, doctor, entonces eso quiere decir que las víctimas de violencia no están solas. Sí, las víctimas de violencia no están solas, hay distintas fundaciones, organizaciones, incluso te comento,
Mi madre cuando litigaba, porque mi madre fue juez de familia acá en Piura, Petronila Valdés, ella cuando litigaba junto con mi padre creó una asociación para el mejoramiento y orientación familiar, siglas Amor Familiar, ¿no? Entonces, ahora la tenemos, mi hermana, bueno, la tengo yo a cargo porque mi hermana está trabajando para el Estado, no puede estar presente en ello, pero sí, yo la tengo a cargo y vemos justamente estos casos de violencia, ¿no? Vemos también distintos casos de familia, en lo que podamos ayudar, ¿no? Todo ello pues con la finalidad de contribuir un poco con estas víctimas, ¿no? que padecen este tipo de violencia. Es importante que no se queden calladas y que pierdan el miedo a hablar, porque la ley las protege. Si ustedes conocen algún caso de violencia, recurran a la ley. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Sí, así, claro. Muy bien. Le agradezco, doctor, que haya venido esta tarde, Yo Decido, y por esta importante entrevista. Gracias, muy amable por invitarme. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con Amanda Mesa. Ella es periodista de profesión y además especialista en periodismo con enfoque de género y diversidad. Regresamos. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. ¿Sabías que el cáncer es la primera causa de muerte en el país? 9 de cada 10 mujeres que viven con VIH lo adquirieron a través de su pareja. Según el Ministerio de Salud, el 17% de casos atendidos por depresión corresponden a niños y el 75% a mujeres. Con prevención podemos salvar tu vida. Soy Mercedes Ayala y les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado Yo Decido. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido, el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos de regreso con más en Yo Decido. Tengo a mi costado a una persona sumamente especial. Ella es Amanda Mesa, es periodista de profesión y además es especialista en periodismo con enfoque de género y diversidad. Amanda, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Un gusto estar en Yo Decido. Bien, ¿podrías tú, por favor, explicarnos sobre el tema del periodismo con enfoque de género? Pues se dice que es una
apuesta activa por la transformación social y por la mejora de la vida de las personas. ¿Es así? Sí, creo que el periodismo puede ayudar mucho a cambiar muchos de los conceptos sociales, digamos, tradicionales que hemos tenido siempre en cómo vemos los problemas, por ejemplo, de las mujeres, cómo vemos la desigualdad que atraviesan las mujeres, que mucha gente no entiende a veces que es una desigualdad histórica, ¿no? Que es estructural en el sistema de cómo vivimos, ¿no? Y creo que un periodismo con enfoque de género que se da cuenta y visibiliza estas desigualdades que sufren las mujeres, desde cómo viven, desde que son niñas, desde cómo se les trata a diferencia de los hombres, cómo muchas pueden estudiar con limitaciones, muchas no aún, por ejemplo, ¿no? Cómo algunas mujeres no tienen todavía acceso al trabajo, ¿no? O son excluidas de ciertos trabajos, cómo pueden independizarse o no. Todo eso tiene que ver con las desigualdades históricas que sufrimos, ¿no? Y que el periodismo las tenga en cuenta va a poder ayudar a que se nombre primero, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, y a que puedan cambiar esas estructuras, ese cómo nos hemos comportado siempre con nosotras las mujeres, ¿no? Ya que estás mencionando el tema de las estructuras, que ya es un común denominador hasta la fecha, por lo general las secciones de política, de deporte, economía, que es lo que veníamos hablando antes de empezar la entrevista, se consideraban como secciones masculinizadas. En cambio, las secciones de los diarios de sociedad, de ocio y a veces de cultura estaban más feminizadas. ¿Usted considera que en la actualidad hay un cambio sobre esto? Creo que en general en el periodismo todavía en todas las secciones hay mucha masculinización, porque no todas las mujeres que trabajamos en medios de comunicación tenemos puestos de poder o de decisión, ¿no? Todavía estos cargos están, digamos que dominados por la mayoría de varones, ¿no? Y entonces se maneja las lógicas de cómo elegir una noticia, desde qué punto de verlas, desde la lógica de la vivencia de los hombres todavía, ¿no? Ahora, es muy importante, por ejemplo, las secciones de ocio, sociedad, que casi siempre están vinculadas a las noticias de farándula, ¿no? A los chismes, ¿no? Todo esto también encaja en un discurso que objetiviza mucho a la mujer, que la sexualiza mucho, ¿no? Muchas de las noticias en espectáculos son sobre el cuerpo de las mujeres, sobre cómo las mujeres viven sus, no sé, relaciones de pareja. Hay mucho juzgamiento sobre cómo se comportan, ¿no? Y eso todavía es machismo en los medios, ¿no? Sí, y otra cosa importante es que cuando una mujer quiere alzar la voz sobre algún tema en especial en la que ella se ha visto afectada, todavía está esta división, ¿no?, de opiniones. Hay muchas personas que sí se solidarizan, pero otras que en cambio la critican, la juzgan, y eso hace que uno como mujer se sienta con temor, ¿no? Sí, por eso también es que muchas mujeres que sufren violencia, por ejemplo, no se animan a denunciar, porque se sienten casi siempre juzgadas. Y el juzgamiento viene de toda la sociedad, no solo de los hombres, sino también de muchas mujeres que todavía también tienen ese machismo desde niñas, ¿no? O sea, inculcado, ¿no? Aprendido. Entonces, sí, la sociedad tiende mucho a juzgar a las mujeres, no así a los hombres. Los hombres usualmente, si son infieles o algo, son aplaudidos, ¿no? O bien, qué macho que eres, ¿no? Pero a las mujeres no, a las mujeres se les castiga socialmente. Bien, ¿y usted considera que las prácticas periodísticas que se vienen desarrollando están alineadas a las puestas del movimiento feminista o por el contrario están muy lejos? Creo que todavía falta mucho para alinearse a lo que proclama el movimiento feminista, ¿no? Porque todavía hay mucha resistencia, sobre todo en los sectores políticos, a hablar o validar
proyectos que son avances en derechos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahora solo en el Congreso hay varias iniciativas, varias votaciones que están yendo en contra de los derechos de las mujeres. Incluso prácticamente se eliminan o se archivan proyectos que son por los derechos de las mujeres, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, creo que por eso también es importante que haya un periodismo feminista, un periodismo que se identifique con el feminismo, que no tienen por qué tener miedo a que el feminismo es derechos humanos. El feminismo es eso, es abogar, es ir por derechos humanos para que las mujeres puedan vivir, digamos, en paz, puedan vivir de una manera más igualitaria en la sociedad, que no estén reprimidas para estudiar, para trabajar, para vivir su vida, su sexualidad como ellos quieran. Eso es. Ahora que menciona el tema del Congreso, qué ridiculez esa de sacar una ley que permita que una menor de edad pueda casarse, ¿no? Sí, bueno, además de ridiculez es una preocupación. ¿Qué pasa por la mente de la persona que está proponiendo esto, no? Sí, que claro, que es si bien se ha aprobado que no haya matrimonios infantiles, lo que personas como el congresista José Balcázar hace es llevarnos como un siglo atrás, ¿no? En derechos de las mujeres, y pensar que hoy día, con tantas violaciones a niñas que hay, podemos estar permitiendo que una niña se case con un adulto, o que un adolescente se case con un adulto, o que, por ejemplo, en las universidades o en las escuelas puede haber una relación de un maestro con una alumna, cuando es obvio que una persona adulta ejerce un poder sobre una persona más, digamos, una persona menor de edad. Va a ejercer siempre un poder, una experiencia que la niña o el adolescente no tiene, ¿no? No tiene una experiencia de esa magnitud. Puede fácilmente creer, no solo creerle a una persona que debería ser de confianza para ella, ¿no? Para su cuidado, para su protección, sino que, o sea, quedan pues a la deriva para que cualquier depredador, cualquier persona, así como si un padre, un tío, abusa de una niña, ¿qué se puede esperar pues, de un maestro, alguien que no está vinculada a ella, ¿no? Entonces, solo es ridículo, debería ser hasta delictivo ya opinar de esa manera. Efectivamente. Bien, ¿y usted qué análisis final podría darnos sobre la importancia de prácticas de un periodismo de género? Creo que es importante que haya un periodismo con enfoque de género para que justamente podamos hacer frente a propuestas como las del congresista que habla de que las relaciones entre niños y adultos pueden ser normales, ¿no? Creo que tiene que haber un periodismo con enfoque de género para decir claramente que las mujeres no pueden ser objetivizadas, tratadas como un objeto que puede ser desechado de la manera más terrible como es la muerte y como son las desapariciones, ¿no? Que haya un periodismo con enfoque de género que diga que está mal violar a las niñas, así sea en una tradición o en una comunidad donde se supone que es una tradición. Que el periodismo pueda enfocarse en decir basta de esas violencias y también tratar de prevenirlas dando información a la gente sobre lo importante que es denunciar a pesar de, digamos, de todo el maltrato del sistema judicial, pero es importante seguir denunciando y es importante que la gente se atreva a denunciar, que pueda salir de esos círculos que claro tienen que ver con pobreza y con otras cosas, pero que puede ir saliendo de esos círculos de violencia. Efectivamente, Amanda, yo le agradezco que haya venido esta tarde, yo decido, por haber aceptado la invitación de hablar de este tema tan importante. Espero que para los televidentes esta entrevista sea de gran provecho y, como ya lo he dicho en reiteradas veces,
la licenciada Amanda Mesa, no se callen. Es importante que las mujeres empecemos a empoderarnos y a hablar, a alzar la voz si es que algo nos afecta, si es que algo nos hace daño. Sí, así es. Muchas gracias, y es importante llevar ese mensaje porque finalmente es también la libertad de las mujeres, decisión de las mujeres, y decidir libremente es importante. Así es. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con la última parte del programa Yo Decido. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. ¿Sabías que el cáncer es la primera causa de muerte en el país? 9 de cada 10 mujeres que viven con VIH lo adquirieron a través de su pareja. Según el Ministerio de Salud, el 17% de casos atendidos por depresión corresponden a niños y el 75% a mujeres. Con prevención podemos salvar tu vida. Soy Mercedes Ayala y les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado Yo Decido. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido, el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como comentario final, quiero dirigirme a todas las mujeres que me están escuchando y viendo el día de hoy. Quiero recordarles que no están solas. Si es que en algún momento han sido víctimas de violencia, dejen el miedo atrás. No hay nada peor que vivir con miedo y angustia. Atrévanse a romper el silencio. Es importante que empecemos a valorarnos, pero más importante aún es que entre mujeres tengamos la empatía y la solidaridad que necesitamos. Cuando alguna mujer está pasando por un momento difícil, es importante que todas nos unamos, todas y todos debemos estar unidos. No seamos indiferentes, no seamos indolentes. Es importante empezar a cultivar la solidaridad y el respeto hacia los sentimientos y hacia las historias que cada persona tiene. Les dejo esta reflexión. Yo me despido. Quiero también recordarles que nuestras redes sociales de Yo Decido están a su disposición. Pueden contactarnos también a los números que están apareciendo en este
contactarnos. Para nosotros es muy importante leer sus comentarios y sus sugerencias. Nos reencontramos el próximo sábado. Gracias por sintonizarnos. Tú, la niña que te crees perdida, porque alguien te ha dejado herida en este mar, donde el corazón no sabe navegar. Por eso te